Hola queridos amigos, en el vídeo de hoy de la serie sobre el asalto al cuartel Moncada vamos a desentrañar un tema muy interesante, la participación de Raúl Castro, el actual dictador cubano, en aquel decisivo 26 de julio de 1953. Para entender realmente su papel en aquellos hechos, nos guiaremos por 4 puntos clave. Primero, veremos cuál fue la participación real de Raúl Castro en la acción del Moncada. ¿Fue tan importante como nos la cuenta la propaganda oficial? Luego reviviremos el momento de su captura y conoceremos una anécdota inesperada y casi cómica sobre cómo fue descubierto, narrada nada menos que por los militares que lo apresaron. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Descubriremos la opinión sincera de Raúl sobre el asalto y sobre su propio hermano Fidel, en la voz de los propios militares que lo capturaron y lo interrogaron, una confesión que no muchos conocen. Y finalmente responderemos a una gran pregunta: ¿cómo fue que Raúl Castro salvó su vida tras el Moncada? ¿Fue gracias a su apellido o hubo algo más oculto detrás? Les prometo que los 2 últimos puntos no solo sorprenderán, sino que cambiarán decisivamente la forma en que vemos los sucesos del Moncada, maquillados por la historia oficialista del régimen cubano. Así que acompáñenme en este viaje, porque lo que vamos a descubrir hoy es realmente revelador. Yo soy Pedro Enrique Pujals y bienvenidos una vez más a mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Raúl Castro no fue siempre el vejete cascarrabias que todos conocemos hoy. Antes de convertirse en el represor despiadado que marcó la historia reciente de Cuba, en 1953 era apenas un joven de 22 años. A menudo se resalta su juventud, pero conviene recordar algo: en el Moncada pelearon y murieron soldados del ejército que eran aún más jóvenes que él. Raúl Castro en realidad tuvo un papel muy modesto, por no decir insignificante, en los hechos del 26 de julio de 1953. La propaganda comunista ha querido engrandecerlo hasta darle un aire de heroísmo, inventando la idea de que comandó el grupo que tomó el Palacio de Justicia y que fue el único jefe rebelde que logró cumplir su misión. Esto no es verdad. Raúl era simplemente uno más de los 5 hombres bajo el mando de Lester Rodríguez, el verdadero jefe designado para ocupar el Palacio de Justicia. Este edificio estaba situado en un punto estratégico que permitía disparar contra los soldados que salieran de las barracas del cuartel al patio trasero, atrapándolos así en un fuego cruzado, ya que el grupo al mando de Abel Santamaría tenía igual misión tras apoderarse del Hospital Civil. Este grupo de Abel Santamaría sí que fue el único que alcanzó su objetivo y fue responsable de gran número de bajas entre los soldados, no el grupo de Lester y Raúl. Raúl Castro vivía en La Habana y acababa de regresar de un viaje al Festival de la Juventud y los Estudiantes, evento comunista celebrado en Bucarest en los primeros meses de 1953. Esta era una de esas ferias políticas armadas por Moscú para reclutar a sus futuros cuadros. En ese viaje, Raúl tuvo su primera relación con el KGB, a través del agente Nikolai Leonov, que posteriormente fue embajador soviético en Cuba. Raúl no sabía nada de los planes de su hermano, quien no se los explicó hasta que arribó a la granja Siboney, el mismo día del asalto. Allí fue que les dijo a sus hombres que iban a asaltar el Moncada. Muchos de los que conocían la magnitud de esta fortaleza se sintieron engañados y se arrepintieron. Pero Fidel, con su labia, consiguió convencer a la mayoría, diciéndoles que los soldados y los oficiales estaban en contra de Batista y que los iban a apoyar. Otros creyeron que se trataba del típico cuartel de la Guardia Rural en los campos de Cuba, un caserón de tablas con un establo al fondo y 4 caballos.
Es mi opinión que Fidel puso a su hermano en este grupo destinado al Palacio de Justicia, o la Audiencia, como también se le conocía, porque era de los que menos peligro correrían en la acción. Una vez comenzado el ataque, este grupo nada pudo alcanzar ni cumplir, pues tras apresar a un vigilante y a varios militares que estaban dormidos, se toparon con que el muro perimetral de la azotea del Palacio de Justicia era tan alto que no podían disparar. Intentaron entonces tirar desde unas ventanas en los pisos inferiores, pero el fuego de riposta de una ametralladora antiaérea calibre 50, instalada en la azotea del club de oficiales, se los impidió. Yo era el jefe de los emplazamientos del regimiento número 1 Maceo en esos momentos, y de la patrulla exterior también, de Juan Silva Domínguez, Triay y todo eso. Yo estaba de patrulla, que era amanecer el domingo, pues ya los muchachos a las 5:20 empezaba ya la inercia eso. Entonces ellos pues retiraban las ametralladoras y tuvimos que volver a emplazarla de nuevo. Y ellos no tiraban del hospital, pues ellos tenían los fusilitos esos calibre 22 de bala larga, dum dum. Pues claro, lo ponían sobre una ventana y era una tubería eso. Ellos estaban tirándole, a todo el que pasaba por ahí tiraban. Y entonces en el hospital, en la Audiencia, también no estaban tirando. Entonces de la posta 4, una garita que había ahí, yo le dije a esa gente, también mandé a abrirle fuego, empezar a batir desde el último piso hacia el piso de abajo, por toda la ventana. Y eso tiene que estar ahí si no le han puesto los cristales. Batimos todo eso y entonces esa gente se fueron también de ahí cuando vieron eso. Se echaron un pie. Mario Galano fue el que batió el edificio de la Audiencia de Santiago de Cuba. Que todavía no lo habían terminado, pero ya se celebraba un juicio. El hospital domina el regimiento perfectamente. La Audiencia también. Son edificios mucho más altos. Entonces, no se sabía nada. Ellos hicieron prisioneros a Triana y a otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama, que dormían ahí. Yo recuerdo que de muy joven escuchaba la versión oficial de que Fidel Castro, tras dar la orden de retirada, había enviado un mensajero a transmitirla, y que este emisario había llegado al Palacio de Justicia, pero no al Hospital Civil, dando a entender que había muerto en el trayecto. Me llamaba la atención de que nunca se citaba el nombre de este emisario, ni las circunstancias de su misión. Hoy sé que en realidad nunca hubo tal mensajero, ya que el deficiente plan de ataque no contempló valerse de correos para transmitir órdenes entre los grupos de asaltantes. Lo que sucedió fue que tras 20 minutos de combate, Fidel dio a gritos la orden de retirada, que fue escuchada solo por los que estaban más cerca, y ahí mismo se produjo la desbandada, salvándose los que pudieron. Nadie en el Palacio de Justicia ni en el Hospital Civil podía darse cuenta de que su jefe los abandonaba. Aún así, amedrentados por el estruendo y los impactos de la ametralladora y por las palabras del policía Genaro Quintana, quien junto a otros prisioneros estaba tendido sobre el piso de la azotea y quien les dijo que toda resistencia era inútil, entonces Lester Rodríguez, por su cuenta, ordenó la retirada de sus hombres. Esta se produjo en completo desorden. Lester Rodríguez, natural de Santiago, subió a un ómnibus y se marchó a casa de sus padres. Y los demás huyeron en el mismo coche en que habían venido de la granjita Siboney. Raúl, por su parte, se deshizo del uniforme del ejército y salió a pie de la ciudad, siguiendo la línea del ferrocarril hacia el norte. Hay que decir que de este grupo el único que fue apresado, juzgado y condenado fue Raúl Castro. Raúl anduvo hasta el Cristo, pasó la noche en un cañaveral y por la mañana del día 27 compró pan y agua en Dos Caminos. Dos Caminos es un barrio del pueblo de San Luis, en donde fue detenido por una patrulla al sospechar de él por no tener identificación. Fue conducido al puesto de la Guardia Rural en el pueblo de San Luis, a 27 kilómetros de Santiago. Allí fue interrogado por el teniente Vicente Camps Ruiz, al que le dijo que era un campesino de Cueto.
Escuchemos al propio teniente Camps, que nos narra las cómicas circunstancias en que fue descubierto. Antes de continuar, les explico que en algunos comentarios me han hecho observaciones sobre la mala calidad de algunas de estas antiguas grabaciones originales, por lo que les he puesto subtítulos para su mejor comprensión. Una de las cosas me hizo pensar que Raúl no era campesino, no era ahí. Porque mientras yo interrogaba, para interrogarlo, aquí está la ropa y aquí está la ropa, porque las armas siempre dejan huella. Aquí en esta parte de Quilombo, todo que dispara, el arma marca aquí. Aunque no te golpee, no se moraba. A veces cuando tú metes el arma aquí, al meterla, pues te la agulla la carne y te deja huella. ¿Ves? Entonces, pero cada vez si tenía huella de que había disparado algo, tuviera algo, no se le veía nada. Pero aquí está esta ropa, no tiene una prenda que no era propia de un país. No hay ningún país, quizá hoy lo haya, pero en aquella época, y todavía es muy difícil que lo haya. Guajiro allá del puesto, usaba para andar calzoncillo atlético. ¿Usaba calzoncillo atlético? Pero eso sí, cuando yo lo vi, digo, este muchacho no es de aquí del campeonato, este muchacho viene de otro lado, de la población, porque yo uso calzoncillo atlético hace muchos años. Y sé que el Guajiro, porque cuando yo era Guajiro, yo me libre que nadie me diera por el calzoncillo atlético, pero pensé que esto era un blog, o algo así. Y hay muchísimos nada aquí todavía, y tú te lo dices, no, como yo para mucho. Y después, porque hay una cosa ventajosa, que es muy cómodo, ¿ves? Y entonces me di cuenta que yo digo, coño, esto no va a ir a nada, pues ningún Guajiro por una gasolina térmica, está loco. Es como ¿ves? Como una falta. Para ellos es decir, no, eso es no un calzoncillo, eso es un globo de mujer. Ella pone la razón en más, que yo pensé que le estaba mintiendo. Vemos que Raúl Castro no presentaba marcas de culata de fusil en los hombros y dio negativo en la prueba de la parafina, lo que nos indica que no disparó ni un tiro en la acción, a pesar de que en el juicio dijo que sí que lo había hecho. Ahora entraremos en terreno realmente revelador. Durante el interrogatorio, Raúl Castro confesó su verdadera opinión sobre lo ocurrido y, creyendo muerto a su hermano Fidel, expresó su verdadera opinión sobre él. Las palabras que escucharemos de boca del propio Camps nos permiten entender mejor lo que él pensaba realmente de esta aventura y de su propio hermano mayor. En ese tiempo también no hubo, creo que el periódico de Santiago publicó un artículo o algo que decía que habían matado a Fidel o algo así. Sí, me acuerdo que fue el día antes de que me regresaron, o el mismo día que me regresaron la información sobre Raúl, sobre la cosa. ¿Eso te enseñé? ¿Usted le enseñó el periódico? El periódico, me mandaron a tu mano. Que Fidel me dijo, murió como quería, pero era un cabrón. Murió como quería, pero era un cabrón. Yo dije, ¿por qué eso? ¿Por qué tú dices eso? Dice, porque nos engañó. No dijo nosotros íbamos a unirnos. Dijo que dijo que iban a unirse a Moncada para darle un golpe a otro. Y entonces, dice, como yo sentí, entonces me di cuenta que era una falsedad. Pero había engañado, pero sí se que era un cabrón. Y entonces yo le dije, ¿cómo es posible? Tú dices que nadie se va a mirar aquí y tú le estás atacando, lo estás matando. Dice, no, pues yo no maté a nadie, yo estaba en un lugar que no tenía misión de matar a nadie. Y cuando sentí que pusieron a meter ahora para allí, me abandoné el lugar y salí corriendo. Y dejé la ropa de amarilla que tenía y me quedé con la ropa de circo. Me dijo, bueno, ¿y qué hiciste después? Me senté en un parque. Fui por un parque allí, después fui por toda la línea y donde hubo un cañaveral ahí entre Santiago y el Cristo. Entonces al día siguiente, hoy por la mañana, al día siguiente por la mañana salí para acá. ¿Se imaginan lo que significa que el número 2 de la Revolución Cubana criticase a su propio hermano, poniendo en entredicho la aureola de infabilidad con que la propaganda lo ha rodeado? Pero lo más sorprendente aún está por llegar. Raúl Castro pudo haber corrido la misma suerte de muchos de sus compañeros que fueron ajusticiados tras el fracaso del Moncada. Sin embargo, sobrevivió. El teniente Camps, en lugar de enviar a Raúl Castro al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, lo llevó personalmente al cuartel de Palma Soriano y se hizo escoltar por 2 cabos, ante el temor de que algún guardia exaltado y vengativo pudiese atentar contra la vida de su prisionero.
Allí permaneció por 3 días y esto le salvó la vida. Algunos historiadores han afirmado que al ser reconocido como hijo de Ángel Castro, importante terrateniente de la zona, contribuyó a su salvación. Pero hay otra versión de algunos oficiales del ejército de Batista, quienes afirman que Raúl no salvó la vida por ser el hijo de Ángel Castro, sino más bien por no serlo. Sí, como lo escuchan, desde hace décadas circula la versión de que Raúl habría sido hijo de otro hombre, no de Ángel Castro, posiblemente un militar de la región, y si esto fuera cierto, explicaría por qué algunos oficiales intercedieron para protegerlo. En otras palabras, la verdadera identidad de su padre pudo haber sido el factor decisivo que le permitió conservar la vida. Es cierto que hay grandes diferencias de parecido con sus hermanos mayores. Ramón y Fidel Castro eran hombres grandes, corpulentos, peludos, así, barbudos, mientras que Raúl era pequeño, de una constitución más bien endeble, y por más que lo intentó en su vida de guerrillero en la sierra, nunca le creció la barba. Siempre fue lampiño. Aunque circula el rumor de que el padre biológico de Raúl era el militar Felipe el Chino Mirabal, el teniente Antonio Policarpo Ochoa Ferrer, que pertenecía al círculo de Chaviano, atribuyó la paternidad al capitán Narciso Campos Pontigo, quien estuvo destacado en Marcané, muy cerca de Virán, lugar de nacimiento de Raúl Castro, junto con Mirabal alrededor de 1930. Esto se ve corroborado por el hecho de que Mirabal fue apresado después del triunfo castrista y condenado a muerte el 17 de septiembre de 1959. Es cierto que esta severa condena fue suspendida, pero nunca fue puesto en libertad, y murió de cáncer el 4 de enero de 1984 en la prisión del Combinado del Este. En cambio, Campos Postigo fue sacado enseguida de la cárcel de Santiago en que lo habían metido los rebeldes del ejército de Castro cuando triunfó la revolución, y todos pensaron que iban a fusilarlo, como a otros muchos oficiales del ejército batistiano. Pero se enterarían por los periódicos poco después que se había asilado en la embajada brasileña en La Habana. Campos Postigo falleció en abril de 1970 en el exilio. Al sobrevenir el ataque al Moncada, él era jefe del Escuadrón 16 de la Guardia Rural en Palma Soriano. En vez de trasladar a Raúl ese mismo día de su captura, el lunes 27 de julio del 53, al cuartel Moncada, donde ninguna invocación de ningún ángel hubiera evitado su ejecución, Camps Ruiz esperó al día siguiente para llevarlo al cuartel de Palma Soriano, donde estaba su presunto padre al mando, y allí permaneció 3 días antes de ser transferido al Vivac de Santiago de Cuba, siendo bien tratado en ambos lugares. Estos hechos de Mirabal siendo retenido en la cárcel y Pontigo liberado refuerzan la tesis de que este último oficial era el verdadero padre de Raúl Castro. ¿Y ustedes qué creen? Déjenme su opinión en los comentarios. El teniente Camps también fue arrestado en enero de 1959, juzgado el día 29 y condenado a ser fusilado el día 30. Pero milagrosamente su pena fue conmutada por 30 años de cárcel y tuvo la suerte de ser liberado y exiliarse pocos años después. No era necesario tener carro ni ninguno de nadie. Había un solo delito que era el de ser oficial de él, y ese es el delito más grave que tenía. Porque yo conozco muchos hombres que jamás en la vida le dieron una galleta a nadie, que trabajaron a mi zona y que sé quién era. Pues eran prudentes, respetuosos, no maltrataban a nadie y les mataron también. Si este vídeo les resultó interesante, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo con quienes disfrutan de la historia sin censura. Les ruego que consideren usar la opción de supergracias, que esto me ayuda mucho para seguir generando el contenido que tanto ustedes aprecian. Hasta luego.